Buenos días también a los que estáis en casa. Feliz año a todos. Hace un año que no nos veíamos, muchos de nosotros, aunque nos vimos el viernes, hace 2 días, pero era el 2021. Acabamos el año agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que el 2021 nos había traído por medio de su mano. Tuvimos una reunión de despedida para, como congregación, reconocer todas sus bondades, toda su misericordia y darle gracias por poder haber acabado un año más con la ayuda del Señor. Ahora iniciamos un nuevo año y lo hacemos mirando al futuro, viendo cómo va a ser este 2022, intentando prever las cosas que pueden sucedernos y, sobre todo, lo que sí que está en nuestra mano, cómo nosotros vamos a intentar reaccionar a todas las situaciones que Dios nos ponga delante nuestro. Porque queremos llegar en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, queremos llegar al 2022 y queremos llegar al último día y mirar hacia atrás y decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado, he sido fiel en todo lo que ha puesto bajo mi mano. Queremos poder mirarnos de aquí a un año, ¿no? Nos proyectamos ahora hacia el futuro y vemos qué queremos ver en nuestro año que ha acabado. ¿Cómo queremos sentirnos delante del Señor? ¿Hemos hecho lo que Dios nos ha demandado? ¿Hemos cumplido la voluntad de Dios en todo aquello que ha puesto a nuestro cargo? ¿Hemos sido fieles en el testimonio? Y este es nuestro deseo, así que en esta mañana vamos a mirar un momento de decisión, un momento de escoger, un momento de pensar en el futuro y de pararnos delante del Señor y de lo que Dios quiere para nosotros y comprometernos con Cristo hasta el final, para que no tengamos que durante el año volvernos hacia atrás, o al menos para intentar prever las caídas, si es que al final las hay. Y no hay mejor lugar en las Escrituras que la segunda generación que sale de Egipto y que va a entrar en la tierra prometida. Una segunda generación que se va a encontrar, como vamos a ver en unos momentos, en la misma tesitura que se encontraron 40 años antes sus padres. Tienen que decidir si van a entrar en la tierra prometida o van a dar marcha atrás. Tienen que escoger servir a Dios con todas sus consecuencias o negarle con todas sus consecuencias. Así que creo que para este inicio de año es bueno que meditemos brevemente en ese momento trascendente que vivió esta segunda generación. Estamos en esta época, ¿no?, en la que todos intentamos hacer balance, ¿no?, y se nos pide, se nos demanda, ¿no?, en los distintos mensajes que en la comunicación, que pensemos en este año pasado y nos deseamos unos a otros, ¿no?, que este año sea mejor que el anterior. Y oímos esto en la televisión, oímos esto en las campanadas, ¿no?, de nos deseamos un mejor año los unos a los otros, que todo vaya mucho mejor, pero notamos que es un mensaje vacío, un mensaje hueco. No porque desearnos cosas buenas sean ni mucho menos malos, que va, ojalá lo hiciésemos no solo una vez al año, ¿no?, sino muchos más días nos deseemos los unos a los otros cosas buenas, ¿no?, la bendición del Señor. Pero lo que está hueco en este mundo es la base en la cual se argumentan para realizar esos deseos. No es ni más ni menos que la suerte, que fuerzas invisibles, ¿no?, que hagan que el año vaya mejor. Y por supuesto estos deseos y estos buenos propósitos que muchos hacemos en este inicio de año constatan a lo largo del año nuestra frustración porque volvemos a caer en los mismos pecados. Porque hay un problema fundamental en el mundo y es que ni entiende quién es Dios ni entiende quién es el ser humano. La única visión auténtica y acertada de la realidad del ser humano nos lo proporcionan las Escrituras. Y cuando deseamos buenas cosas, o cuando el mundo habla de planes, de propósitos, de buenas intenciones, sin tener en cuenta cuál es la realidad del ser humano, ni cuál es la realidad suprema de Dios, entonces son palabras al aire. Son palabras que quizás son bonitas, ¿no?,
pero son como, dice la Escritura en el apóstol Pablo, ¿no? Ese címbalo que retiñe, ¿no? De mucho ruido, pero pocas nueces. El címbalo que retiñe es como coger el plato de la batería y tirarlo al suelo, ¿no? Y empieza a vibrar y a hacer un ruido espantoso. Un ruido que molesta, ¿no? Y eso es muchas veces las palabras, si no siempre, las palabras que el mundo, que no conoce a Dios y no tiene a Dios, puede desearse o puede decirse los unos a los otros. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, podemos coger las Escrituras y desearnos buenas cosas con base firme en el Dios que es supremamente bueno, que es Señor y soberano de todo el universo y que es Señor de este 2022. Y que como todo va a estar bajo su mano, todo lo que vivamos va a ser sí y amén en su nombre y vamos a entregarnos a su voluntad sin importar las consecuencias que nos puedan suceder a causa de ello. Vamos a ir al texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, versículos del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice, estas son las palabras que Moisés habló a toda Israel al otro lado del Jordán. En el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición en esta mañana. Bendito Dios y Padre, te rogamos, Señor, en este inicio de año, que tu palabra venga a nosotros viva y fresca, que nos ayude a pensar, a reflexionar, a comprometernos contigo, a ver tu mano, tu grandeza y tu gloria, y que podamos salir en esta mañana comprometidos con un Dios vivo y verdadero, con un Dios santo, que está por encima de todo y que nuestras vidas sean para tu gloria de una manera auténtica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a intentar reflexionar un momento en esta situación absolutamente dramática que hay en este escenario que acabamos de leer. En primer lugar tenemos a Moisés. Moisés se encuentra en los últimos momentos de su vida. Va a dar los últimos discursos, los últimos sermones a la congregación, sabiendo que este es su fin. Se encuentra enfrente del valle, enfrente del río Jordán, y ve de lejos, cruzando el río, la tierra prometida. Y es absolutamente consciente de que ahí él no va a llegar. Él se tiene que quedar a este lado del Jordán, desde donde él lo está viendo, y por lo tanto significa que tanto porque Israel, si toma la decisión de cruzar, ya no van a estar nunca más juntos, como que el Señor le ha dicho que va a morir en ese monte, muere en el monte Pisga, ahí al lado. Así que Moisés sabe que son las últimas palabras, los últimos sermones, el último cántico que va a quedar registrado aquí en Deuteronomio, en la segunda ley. Así que son unos momentos absolutamente entrañables, trascendentes para Moisés. Lleva 40 años vagando en el desierto con esta generación y seguro que se le están viniendo a su mente toda la historia que acaba de vivir con ellos, con sus padres y con sus abuelos. Y están delante, a punto de alcanzar la tierra prometida. Así que
en esta reflexión, seguro que se le avalanchan los recuerdos mientras va a predicar o antes de predicar, todas las situaciones que ha vivido, y se va a dirigir a ellos de una manera absolutamente trascendente, porque quiere motivarlos, quiere hacer lo posible para que se agarren a Dios con todas sus fuerzas, crean en sus promesas y avancen hacia la tierra prometida, para que no suceda lo que sucedió hace 40 años, donde tristemente toda una generación rechazó a Dios. Así que, ¿qué es lo que les va a dar? ¿Cuál es el mensaje que les va a comunicar? Pues en primer lugar, él lo tiene bien claro, les va a dar todas las palabras de la ley. Les va a hacer un resumen a lo largo de estos capítulos de todo lo que Dios ha venido diciendo, que encontramos en Éxodo, que encontramos en Números, que encontramos en Levítico. Así que aquí va a hacer una compilación a lo largo de todo Deuteronomio de la palabra de Dios, porque Él es un profeta de Dios, un vocero de Dios, y sabe que única y exclusivamente la palabra de Dios va a poder producir en ellos una transformación real, un deseo auténtico de caminar junto a Dios. Y en eso Él está confiado. Así que va a darles la palabra del Señor. Ahora vamos a meditar en 3 lugares que salen en estos 5 versículos que hemos leído. 3 lugares con un significado tremendo y absoluto para poder entender el momento dramático en el cual se está viviendo. Quizás cuando lo leemos no captamos la tensión que incluso se puede vivir en ese escenario, ¿no? Seguramente se puede, como se dice, cortar hasta con un cuchillo, porque Moisés va a darles unas palabras, un mensaje final, en el cual ellos tienen que decidir si seguir adelante con Dios o morir como sus padres sin alcanzar la promesa. Así que no es un momento cualquiera, es quizás el momento más importante de toda su vida, de toda esta generación. Así que 3 escenarios que van a ser importantes a lo largo de estos primeros discursos que van del capítulo 1 al 4 y que les va a recordar situaciones interesantes. En primer lugar está el monte de Horeb, versículo 2. Hay 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. ¿Y qué es el monte Horeb? ¿Qué significado tiene para Moisés y para todos los que están escuchando la palabra de Dios, el monte Horeb? Pues el monte Horeb es el lugar por excelencia donde Dios se manifiesta por primera vez a su pueblo. Lo hace con medio de un espectáculo sin precedentes, con luces, con nubes, con humo, con relámpagos, con trueno ensordecedor, con fuego, algo absolutamente apabullante. Una manifestación de Dios que sobrecoge a cualquiera y que evidentemente sobrecogió a todo el pueblo, a tal punto que le dijeron: Moisés, por favor, habla tú con este Dios, porque es un Dios tan santo que si nos habla directamente vamos a morir. Así que el monte de Horeb es el momento en que por primera vez Dios se manifiesta con una manifestación grande a todo su pueblo. Además es el lugar donde entran en un pacto con Dios, donde se da la ley y donde el pueblo jura obediencia, promete obediencia completa, consagración absoluta al Señor. Y el pacto en el Antiguo Testamento queda establecido en el monte Sinaí. El pacto es una relación donde en la cual Dios se compromete a ser el Dios de ese pueblo, a ser su protector, a ser su salvador, a cuidarlos, a guiarlos, a llevar las promesas dadas a Abraham a la realidad completa, y donde el pueblo al escucharlo responde diciendo: sí y amén, haremos tal y como tú nos dices. Así que el monte de Horeb es un momento absolutamente culminante. Pero aún hay más. Una de las cosas que en el monte Horeb suceden es que Moisés sube arriba, ¿verdad? Y está 40 días y 40 noches. ¿Y qué es lo que está haciendo Moisés arriba? ¿Qué está haciendo delante de la misma presencia del Señor? Pues una de las cosas que está haciendo, está recibiendo la ley. Está recibiendo la palabra con la cual Dios se va a manifestar a ellos para decirles cómo han de ser, cómo han de vivir para tener relación con ellos.
Pero además les va a dar otro aspecto de la ley, que es el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Sino la morada de Dios en medio de su pueblo. Así que el significado del monte de Horeb es un significado rico y absolutamente profundo. Y mientras Moisés está recibiendo de parte de Dios cómo construir un tabernáculo con manos humanas para que el Dios que no se puede contener en los cielos acompañe de manera presencial en un mundo, en un pueblo de pecadores, acompañe un Dios santo en todas sus jornadas a este pueblo. ¿Y qué sucede mientras el pueblo está esperando? No sabemos qué le ha acontecido a este Moisés. Mira, haznos un Dios que conozcamos, un Dios que podamos controlar. Este que tira rayos, este que tiene esta nube, es demasiado. Haznos uno como los de Egipto, un becerrito, algo que podamos manejar, y que le podamos cantar y le podamos hacer fiestas y que nos sintamos cómodos con él. Y este sí que va a ser nuestro Dios. Pero este que está aquí arriba, mejor mantengamos las distancias, ¿no? Y mientras Dios está dándole las maravillas de su ley al pueblo, el pueblo se rebela y se va a la idolatría. Así que el monte Horeb es uno de los momentos álgidos de Dios acercándose a su pueblo. Y tristemente, en el recuerdo de todos ellos, es uno de los momentos más avergonzantes, más llenos de culpa, porque abandonaron a su Dios bajo su misma morada, bajo su misma presencia. Dios morando en un tabernáculo hechos de manos humanas. Un momento único en la historia. Un momento irrepetible. Que solo ha sido superado en 2 ocasiones. En primer lugar, por aquello que hemos estado celebrando estos días. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, supera la primera revelación en la cual Dios moraba en medio de un tabernáculo. Porque ese hombre Jesús, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cuando veías a Jesús, veías el tabernáculo de Dios entre los hombres andando, en una dimensión aún desconocida. Pero en la actualidad hay una manifestación de Dios mayor incluso que esa, al menos en bocas de Jesús. Y es que Dios mora en su pueblo por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado del cielo. Y el pueblo de Dios vive en la presencia de Dios de manera permanente. El tabernáculo no está fuera de nosotros, no es un lugar geográfico al que ir. El tabernáculo viene con nosotros, vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios entra en una nueva dimensión, en el nuevo pacto, en la cual todos podemos decir, yo conozco al Señor. Porque Dios mora en mi vida. Porque el Santo está morando por medio del Espíritu en mi vida. Y solo nos queda una última realidad de Dios por experimentar. La última realidad cuando el mismo Señor Jesucristo venga con toda su gloria, ya no en humillación, sino en glorificación, para cogernos como pueblo a todos aquellos que tememos y vivamos con Él para siempre. Y esa será la última manifestación, la manifestación climática, el máximo, donde Dios mora con su pueblo y será una realidad. El monte de Horeb está cargado de significado. Y Moisés lo menciona aquí por una razón. Porque todos se tienen que acordar cuál es el significado de Horeb y qué es lo que sucedió allí. Ahora, el segundo lugar importante es Cades Barnea. ¿Y qué significa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué sucedió en Cades Barnea?
Pues Cades Barnea estaba a 11 días de camino, como nos dice el texto. Y se encuentra justo en la parte sur de lo que hoy conoceríamos como Israel. Ahora, en el texto, están en la parte este, ¿no? En el Jordán, entre el Mar Muerto y Galilea. Pero aquí estaban en la zona sur. Si esto es el Mediterráneo, estaban en la zona sur. Y es aquí donde Dios les dice que vean la tierra y que vayan a conquistarla. Y nos dice el texto que eran una gran multitud. Así que está diciéndoles, la promesa dada a Abraham es una realidad. Una multitud enorme está por entrar en la tierra prometida. Ahora envían a 12 espías y les dicen, ve a ver la tierra, ve a ver cómo son sus habitantes, el lugar por donde ir y traernos informes acerca de ellos. ¿Y cuál es la primera parte del informe? La tierra es buena. Como había dicho Dios a Moisés en el Éxodo capítulo 3, una tierra que emana leche y miel. Así que se están cumpliendo las promesas del Señor. Somos una multitud enorme en aumento. La tierra que Dios nos ha dicho que es buena, ciertamente lo hemos visto con nuestros ojos, es buena. Incluso traen un racimo, ¿no? Que lo cogen entre 2 personas, ¿no? Para poder transportar de la grande que era ese racimo de uvas. Así que la tierra es buena. Solo falta conquistarla. Dios está cumpliendo todo, paso a paso, de lo que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, el mensaje de los espías, al menos de 10 de ellos, es que es absolutamente imposible conquistarlo. Porque allí habitan gigantes y porque allí hay ciudades fortificadas hasta el cielo. ¿Y qué es lo que sucedió cuando escucharon ese mensaje? Dice Deuteronomio, el capítulo 1, versículo 27, dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, escucharon el mensaje, se fueron a sus tiendas y empezaron a murmurar, porque el Señor nos aborrece, porque el Señor nos odia. Por ese motivo nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Aún a pesar de haber visto todos los milagros en Egipto, todas las situaciones en que los ha libertado de enemigos, del hambre, de enfermedades, a pesar de ver de manera constante la misericordia del Señor con ellos, en el momento decisivo piensan que Dios los odia por falta de fe. Y deciden ni más ni menos que apedrear a Moisés y coger a otro que los lleve a Egipto, como si eso fuese una buena idea. Así que Cades Barnea es el lugar de rebelión en contra del Señor. Es el lugar donde están a punto de alcanzar la promesa, donde simplemente tienen que ir por fe, confiar en este Dios y ir adelante, porque fijaos lo que dice en el versículo 30, el Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde habéis visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Así que ellos solo tienen que seguir confiando en el Dios que los ha librado de enemigos mucho más poderosos que los que hay en Canaán y de aquel Dios que los ha tratado como un padre trata a un hijo, cuidándolo y protegiéndolo en un lugar donde por definición no se puede vivir, que es el desierto, porque allí no hay agua y no hay comida. Por lo tanto, en el lugar de muerte, Dios los ha mantenido con vida. Y sin embargo están mirando al hombre y piensan que van a morir. Y aquí una ironía del texto. Una de las excusas que dicen para no seguir a Dios es que si entran en la tierra prometida, mis hijos van a ser presa de estas personas. Así que supuestamente por amor a sus hijos
que tenía miedo de que lo que les pudiese pasar en aquella tierra, no fueron a conquistarla. Pero era una excusa para no creer en la palabra de Dios, porque Dios les había prometido la victoria y la conquista. Ahora esos hijos están delante de Moisés. Y Cades Barnea para ellos es un recuerdo absolutamente amargo. Es el lugar del cumplimiento de la promesa, pero es el lugar también de la rebelión. Y además es el lugar donde ellos tienen que tomar parte en la salvación. Dios no fuerza a nadie. Y no forzó a entrar a ninguno de ellos a la tierra prometida. De hecho, nos dice un texto que hasta 10 veces les advirtió y les avisó para que entrasen. Y sin embargo, no quisieron, a excepción de Josué y de Caleb. Ahora ellos tienen que tomar la misma decisión. Dios no los va a forzar. Dios les va a advertir, les va a hablar seriamente, les va a decir sus promesas, pero no va a obligar a ninguno de ellos. Y el último escenario en que nos encontramos es en el desierto. Como bien nos ha dicho en este versículo 1 que hemos leído, habló a toda Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Áraba, en las llanuras de Moab, una zona desértica. ¿Por qué están en el desierto? ¿Por qué Moisés les va a hablar en este lugar escogido? Porque ¿qué es lo que no hay en el desierto? Ruido. El desierto es un lugar silencioso. En el desierto es un lugar donde no hay distracción. Así que el único lugar donde pueden fijar su mente es en las palabras de Dios en Moisés. Tienen la atención completa del pueblo para decirles quizás el mensaje más importante de sus vidas. Y Moisés tiene que enfatizar este momento para que ellos entiendan lo que está sucediendo. Porque también una de las cosas que pasa cuando estamos en el desierto, al menos los que vagan por el desierto, o los que han estado alguna vez en ellos, es que es muy fácil desorientarse. Es muy fácil perder el rumbo y saber por dónde hay que ir. Así que es posible que durante estos 40 años que han vagado en el desierto, a pesar de haber estado bajo la provisión, la providencia de Dios y la columna de nube y de fuego, puedan haber perdido, como sus padres, el rumbo. Y puedan estar desorientados acerca de cuál es el objetivo primordial de sus vidas. Y es por eso que están en el desierto. El desierto es además el lugar donde ellos mismos han enterrado a sus padres y han enterrado a sus abuelos. El desierto es también un lugar de muerte con el significado de rebelión contra Dios. Ninguno de los padres de ellos, de sus propios padres, tenía que haber muerto en el desierto. Así que tienen delante de sí muy claro cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. Lo han vivido en sus propias carnes y tristemente han tenido que enterrar a sus propios padres y a sus propios abuelos, a sus propios tíos, porque no obedecieron al Señor cuando tocaba. Así que el desierto es el lugar de la decisión por excelencia. Tienen todas estas realidades y mientras Moisés les está hablando, ellos tienen que decidir si van a entrar o no. Y Moisés va a hacer todo este recorrido a lo largo de toda la historia de la salvación que Dios ha tenido con ellos desde el monte Sinaí hasta este momento, para que cojan, para que no desaprovechen la oportunidad que tienen delante de ellos. Están a punto de materializar el ser el pueblo de Dios dentro de la tierra de Dios y vivir con Dios en medio de su tierra, como había sido lo prometido
ante ellos. Gracias a Dios que sabemos que sí entraron en la tierra prometida. Pero todo Deuteronomio trata de convencerles, trata de persuadir a una nueva generación. Y nos dice este texto que dice, después de haber derrotado, versículo 4, a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Así que esta misma generación, que quizás era muy pequeña cuando vio los milagros en Egipto, Dios se ha encargado de que experimenten, siendo adultos y con edad de ser responsables, el poder libertador de Dios ante situaciones difíciles. Y dice el texto que al rey de Hesbón, Dios endureció su corazón para que luchase contra ellos, de la misma manera que lo hizo con Faraón, para que luchase con Israel y Dios manifestase su gloria. Así que ellos tienen la experiencia, además es interesante, ya lo iremos viendo en otras sesiones, que el texto dice que tenían ciudades fortificadas, el mismo mensaje que les había dado los 12, ciudades fortificadas hasta el cielo. Y dice que el rey de Og, si no me equivoco, es el rey de Og, era un gigante, el último. Así que Dios ya ha vencido a ciudades fortificadas y a gigantes, lo que se van a encontrar en la tierra prometida. Tienen la experiencia redentora de Dios, de que Dios es más poderoso que cualquier otro enemigo, por difícil que sea, que vayan a enfrentar en el futuro. Y en base a todo esto tienen que decidir seguir a Dios o desobedecerle y morir. Como hemos dicho, gracias a Dios, entraron de la mano de Josué, no sin dificultades, pero llegaron a la tierra prometida. Un momento de decisión puede ser también el momento en que nos encontramos en esta mañana. ¿Qué es lo que nos espera este 2022? Y la decisión que tenemos que tener, o que tenemos que meditar y plantearnos como pueblo de Dios, en medio de un mundo que no ama a Dios, es cómo vamos a vivir para Dios. Intentar hacer los planes que en la sabiduría de Dios y por la gracia de Dios nos lleven a acabar el siguiente año, es el 2022, siendo victoriosos y habiendo conquistado todo lo que Dios nos ha pedido que conquistemos para su gloria y para su reino. Por eso es un buen momento para hacer planes, para hacer propuestas como dice el mundo. Se dice dejar de fumar, ir al gimnasio, todas estas cosas. Pero quizás hay cuestiones más trascendentales que decidir como hijos de Dios, con argumentos más firmes. ¿De qué manera voy a conocer más a Dios este año? ¿Qué voy a hacer para formarme, para conocer, para comprender mejor a Dios en esta área o en esta otra que quizás me falte? O quizás iniciar un devocional diario para tener comunión permanente con el Señor. ¿De qué manera estamos planeando este año para que venga lo que venga, que Dios permita que en su mano vivamos, lo hagamos de la mejor manera, agradando a Dios en todo y discerniendo su voluntad? Hermanos, es absolutamente urgente que de manera consciente no nos dejemos llevar por el mundo y hagamos planes para servir al Señor y decisiones como una generación que nos toca vivir y enfrentar los peligros de este mundo. Dios no nos tiene aquí simplemente para que pasemos un año más sin pena ni gloria, sino para que en su nombre una nueva generación se levante y diga: yo temo al Señor, yo voy a servir al Señor y no importa lo que venga. Porque sea lo que Dios tenga, yo y mi casa serviremos al Señor. Una de las frases que más me impactaron de uno de los grandes predicadores del siglo pasado, que todos conocemos, David Morse. Él decía que tienes que leer las Escrituras el tiempo suficiente para contrarrestar el efecto del mundo en tu vida.
No se trata de 5 minutos, de media hora, de 1 hora, dependerá de muchas cosas en tu vida. La cuestión es, ¿estamos alimentándonos de Dios lo suficiente para que la huella que el mundo nos deja, para que el mensaje que el mundo mete en nuestras cabezas, lo podamos contrarrestar y anular? Y esto han de ser decisiones serias y comprometidas con el Señor. Porque queramos o no queramos, el mundo hace huella en nosotros. Sin embargo, como dice el apóstol Juan, somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por lo tanto, hemos de ordenar nuestra vida y nuestros valores de tal modo que honremos a Dios en un mundo y en una sociedad que no honra a Dios. Hermanos, hemos de recordar que Faraón sigue viviendo, que Nabucodonosor sigue queriendo derrotar al pueblo de Dios, que Tiglat-Pileser III quiere arrasar con Israel, que hay un mundo y una sociedad que quieren anular al pueblo de Dios y que sirven al maligno. Eso no ha cambiado. Y Dios nos concede vivir momentos de más gracia, de más bondad, momentos más difíciles. Pero en este mundo que vivimos no han acabado ni la muerte, ni la enfermedad, ni las guerras, ni la opresión, ni la persecución del pueblo de Dios, porque así lo dice las Escrituras. ¡Ay de la tierra! Porque ha bajado contra vosotros con gran ira la serpiente antigua para hacer guerra contra los hijos de la mujer. Así que como comunidad de Dios, como comunidad mesiánica, enfrentamos poderes espirituales enormes que quieren eliminarnos. Y hemos de tomar una decisión, o al menos recordarla. Si lo hicimos con 20 años, con 30, y ahora tenemos 50, 60, 70. ¿Con quién estamos comprometidos? ¿En qué mensaje voy a creer? ¿De qué manera voy a formarme en la palabra de Dios para poder discernir los mensajes que son del enemigo y que quieren que viva una vida contraria a Dios? ¿De qué manera voy a amar a mis hermanos este año? Porque, hermanos, podemos estar divididos en opinión y en pensamiento en muchas cosas. Pero Dios nos ha dado su palabra y su iglesia para ser su pueblo. Y el hermano que tienes a la izquierda y el hermano que tienes a la derecha es tu pueblo. Y es quizás aquel que Dios use para en momentos de dificultad sostener tu fe y animarte. O en momentos de opresión, cuidar de tu familia, porque tú estás en la cárcel. O porque tú no tienes trabajo. Hemos de tomar decisiones firmes delante del Señor, a amarle pase lo que pase, y a amar a su pueblo, suceda lo que suceda. Y es una decisión que hemos de tomar todos nosotros delante de nuestro Dios. Que así sea durante este año. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra porque nos ayuda a recordar la importancia y la trascendencia de lo que vivimos. La importancia de lo que somos y de lo que hacemos delante de ti. Señor, queremos ser un pueblo fiel. Un pueblo que aprende a ser cristiano. Bajo tu palabra, en humildad y buscándote a ti por encima de todo. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos sostengas. Sabes que alejados de ti no podemos hacer nada. Sabes que lejos de tu palabra no tenemos luz en nuestros ojos para comprender tu voluntad. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti, a no dejar pasar la oportunidad, a no dejar pasar este año, Señor, sin haber puesto todas nuestras fuerzas a tu servicio para proclamar tu palabra, para hablar tu evangelio, para vivir tu evangelio en medio de un mundo hostil a ti.
Y Señor, no lo podemos hacer sin tu ayuda, pero te damos las gracias y la gloria, porque vives en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, en base a la obra de la cruz que tu amado Hijo hizo por cada uno de nosotros en el Calvario. A Él y solo a Él sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén.